¿Cómo estamos, amigos y amigas? Bienvenidos al podcast Masconeando, un nuevo episodio con una plática interesante. Vamos a tener a un invitado de lujo, ya creo que ya lo están viendo la mayoría, que se está conectando a las cámaras de YouTube. Vamos a estar platicando con ex seleccionado nacional, ex jugador de primera división, muy disciplinado, que se conoce, y esas han sido las características principales de este personaje. Recuerde que este video va a salir en la gran mayoría de las redes sociales que tenemos disponibles. En el episodio anterior estuvimos platicando con el profesor Kilmar Jiménez, en el primer episodio con el profesor Cali Cañada, y ha llegado el momento de platicar después de tanto tiempo, que lo quisimos tener con Guillermo Morán. Bienvenido, Guillermo. Gracias, Mario. La verdad que disculpándome, ¿verdad? Por el tiempo que había recibido la invitación. Diferentes situaciones no me habían permitido atender, pero créeme que me da muchísimo gusto finalmente tener la oportunidad de retomar la plática, decirte que admiro mucho tu trabajo, lo que estás haciendo, y te agradezco la oportunidad de que podamos hablar de las cosas que tanto nos gustan. Bueno, el gusto es de nosotros. Para eso se tiene todos estos espacios, para que ustedes nos den el punto de vista como jugador, también el punto de vista que ustedes han tenido y respecto a cómo se jugaba antes, a cómo se juega hoy, o lo que ustedes han alcanzado a ver. Así que vamos a estar platicando con esta gran persona, amigo de la casa también, como son todos los invitados, vienen acá, ya son amigos de la casa. Así que vamos a empezar con esta pregunta muy sencilla. Antes de jugar fútbol y antes de saber todo lo que se vio y lo que hizo con Luis Ángel Firpo, ¿cómo empezó su carrera como jugador de fútbol o su formación? En general. En general, fútbol. Fútbol. Uh-huh. Bueno, brevemente decir que el fútbol no fue mi primer deporte. A la edad de 6, 7 y creo que hasta 8 años, mi primer deporte fue el judo. Lo practiqué en Costa Rica. Estuve en el alto rendimiento incluso en ese momento, pero luego se atravesó la pelota. Luego de algunos eventos ahí un poquito, no voy a decir que traumáticos, pero sí difíciles de llevar, digamos, a tan temprana edad. El tema de alta competencia no tiene, ¿verdad?, la madurez para asimilar los sucesos que se dan. Entonces, luego de un campeonato, tuve la dicha de ganar un campeonato nacional y terminé llorando, angustiado por todo ese manejo de... No sé, cuando se atraviesa el fútbol, yo ya lo sentía muy bien, y eso fue también. Luego ya cuando nos vinimos para acá, de regreso, pues un año en Inglaterra. En ese momento lo administraba amigos de la comunidad San Salvador, que de José, ¿verdad? Y luego de eso, ya desde, digámoslo, la edad de 11, 12 años, yo paso de grupo ya, ahí ya empieza, ya tuve la posibilidad de entrenar con personas muy, muy conocedoras, capaces, William, Alex, y de ahí en adelante, pues ya se la etapa, ¿verdad?, juveniles. Esa etapa de infantil juvenil fue realmente memorable, porque ya entramos en competencia en la selección, que antes eran sumamente una cantidad exagerada de equipos que había, y era muy competitivo por ahí, y que tuvieron su éxito bien fácil. Entonces, ¿nos puede mencionar, así, si tiene el nombre a la vista, o en la mente, perdón, quién fue ese primer entrenador de fútbol? Ese primer formador que le dice,
Ey, cipote, vos tenés madera para el fútbol. Sí, fue el profesor William Velasco, que también de voces de gratis, que era una persona, esto ya fue en no, que nos inculcó sobre todo la disciplina. Nosotros teníamos un horario de entreno, que no recuerdo, era era de 4, pero inmediatamente después de eso nos hacían ir daban a traer a todos y él pasaba viendo, estábamos ocupados haciendo algo, ¿no? Nos pedían las notas y yo recuerdo que vi que cuando alguien llegaba con unas notas y partía andar, les decía, ay, regresa a la siguiente. A mí una vez, una ocasión que salimos muy justo, ¿verdad? Mi mamá me llevaba a un partido, era un partido y algo pasó en el camino que el microbús se tuvo que desviar, no fue culpa del no que del tráfico, llegamos tarde, todavía estaba en calentamiento y dijo de que no iba a entrar. Entonces a él no le interesaba quién era el jugador, jugaba o no, estabas, cumplías, jugabas y si no, sencillamente te ponían privilegios y todo eso es parte no se va moldeando. Eh, Creo que ese es el primer recuerdo del primer formador así que tuve que De ahí, de esa famosa escuela de los pericos, porque todavía sigue funcionando hasta la actualidad. Más o menos recuerda que en qué año, para llevar un orden cronológico, qué año era, o que en qué año se empezó a formar en los pericos. Sí, esa etapa fue que estuve yo en esa institución, fue del año 90 al 96. Pero pasé básicamente por todas las actividades. En momento era desde la infantil B hasta la facultad. Juvenil A, estamos hablando a los 16, 17 años. 17 años tenía cuando estaba haciendo yo Tercer año, cuando para que hagas una idea de hace cuánto, un cálculo de la edad, ¿verdad? Ahí más o menos. déjenlo en los comentarios ahí. ¿Cuánto? Bueno, ahí que Ahí empiecen también, a poner ahí un aproximado de la edad real, ¿verdad? Pero ya con ese dato yo creo que doy bastantes pistas. Sí, sí, ya tengo un número, pero bueno, no lo vamos a dar. Ok, entonces, ¿cómo fue, bueno, ese proceso que antes era importante y que ha sido siempre importante y era la base antes del desarrollo del fútbol en El Salvador, el fútbol estudiantil? Muchas figuras empezaron desde ahí, desde esa etapa, y que se ha ido perdiendo conforme han pasado los años. Después, ¿a qué equipo de primera o de segunda categoría o en otra categoría, siempre reconocida por la federación de aquel tiempo, estuvo? Pues fíjate que en mi caso se dio una situación muy particular, desde óptica, que abre diferentes. Eh, la normalidad es que cuando uno está en estas categorías tenga la oportunidad de ir a ciertas, ellos entonces hacían ciertos equipos, pero yo había sido invitado, una persona, ya, es el papá de una gran vida, ¿verdad? De su padre, recuerdo, mucho cariño para ellos. Me ofreció la oportunidad de ir a jugar al San Miguel. pero nosotros y a otros compañeros, pero nosotros estábamos de Sí. allá y había, yo creo que ese requisito todavía está. Eh, los juveniles tienen que jugar, Ujú. nos estaban llevando específicamente para eso. Sin embargo, resulta, Mario, que
2 días antes del primer partido, yo estaba, y son de las cosas que pero a esa edad, en un torneo, yo iba para un torneo, no me acuerdo cómo le llamaban, eso, algo así, en una jugada, para resumir, pero eso terminó en que me quebró el peroné. Me perdí el fútbol. Nos habían dado la oportunidad de estar entrenando en una Ok. profesor Oscar Smith. Ajá. Entonces, y él nos había dado el aval de continuar, aunque no estuviéramos. Pero esa lesión hizo que me alejara X. Y luego de eso, para terminar de rematar, como el desconocimiento, ¿verdad? De todos ustedes, eh, tuve una mala una, sí, la palabra, ¿no? Me atrofió el músculo. Ah, ok, sí. Ujú. Entonces, cuando yo entrenaba, cada vez el tiempo de entreno iba siendo menos, más Uh, momento en el que tuve que hacer una red afuera, hasta que eso se hizo Largo, largo. grande. Cuando tuve la oportunidad de regresar, entonces, y ahí es donde esa iba a ser la otra pregunta, y de una vez, me dan la oportunidad de regresar a la selección, pero era a las 9, donde estaban zona Diego yo, son el profesor Rubén Guevara, el profesor Chávez, el profesor Abba, principalmente Rubén, da la oportunidad de regresar a la selección, y ya ahí yo conozco el rigor, lo que es una preparación adecuada para el acto. Me ayudó en mi proceso de recuperación, me ayudó a levantar mi físico, entendimiento de juego. En realidad fue un periodo muy especial. Esto yo que me catapultó. Ujú. Sí, se saltó. Esa era la pregunta. Pero importante esa parte de lo físico. Ahora, profe. Sí, está bien, profe. Sí, 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 yo así ya le tengo, es dicen. otro de los títulos que tengo. Sí, Sí. ok. Ahora, en algún momento existió la posibilidad de que Guillermo José Morán llegara a la selección mayor, y si compitió en algún torneo oficial. Sí, de hecho son de las experiencias más desde ese proceso juvenil sub-19 ya tuvimos participación en eliminatoria, es decir, asistencias a mundiales juveniles. Sin embargo, y ese creo que es otro tema, ¿verdad? Que se puede platicar en un momento, el tema de las dificultades eran no llevar una buena preparación desde X edad, y te vas dando cuenta ya desde esa edad que te va pasando. Entonces, participaciones sí, a nivel de eliminatorias juveniles, participación en Juegos Centroamericanos, Caribe, 8, No, ahí. y a nivel de selección mayor, Copa Oro. ¿Sí? Y bueno, decir que me quedó la espinita, ¿verdad? Que ya no estaban tan ver, pero de ahí pues todo el proceso de juveniles intenso, la oportunidad de conocer lugares y de tener una preparación, creo yo, que un poco más corta. Un proceso que ya no se mantiene, un proceso que ya se ha perdido, ese proceso de las selecciones juveniles. Fíjate que, bueno, como yo desde mi retiro, sinceramente, puso en la brecha.
este mundo nuevo. Correcto. Entonces, eh, sin embargo, a través de las amistades, conocidos o personas del medio periodístico, daban temas, y yo veía que las decisiones en realidad han seguido siendo las mismas. La posición fue, ¿hace cuánto fue que hubo una selección? 2013. Alguien me apuntó. 2013. Donde estaba Jairo Enríquez. No, bueno, entonces tuvo que haber sido otra. Ok. Pero bueno, el punto es que me preguntaban, ¿verdad? Porque parece que los chicos estaban en las mejoras en. Ojo, que esto lo voy a comentar, pero Ah, claro, claro, claro. es mi punto de vista. Correcto. Entonces me decía, mira, Guille, vos qué pensás de estos jóvenes que no han ganado nada y están exigiendo. Y yo dije, ¿qué es lo que están exigiendo? Tal. Yo, fíjate, le dije yo que eso es preocupante. Nosotros damos una carta solicitando que vayan a ver pero han pasado nada. Están haciendo. Quiere decir que el ambiente No no ha ha cambiado cambiado. para el jugador. Entonces, como esperamos un resultado mismo. Creo que eso es muy evidente, ¿verdad? Y entonces bajó el tono, ¿verdad? Sí, han ganado. No se hacen los Estados Unidos desde las edades actuales. Eh, ya uno pone a pensar, ¿verdad? No es lo mismo estar viendo las situaciones, teniendo deseos de arreglarlas, pero no teniendo los medios o la influencia. Correcto. Y eso no ha cambiado en nada. Sigue. Y quizás ahora con la entrada que ya vamos a platicar de esa parte, puede que cambie porque se están dando algunos aires, unos vientos de que eso pueda cambiar y pueda mejorar, ya que ese es uno de los principales problemas de nuestro fútbol salvadoreño. Ahora, vamos a dejar en la nevera un momento esa etapa de la selección. Esto es solo una pregunta. Que la sensación que tuvo cuando le entregaron el uniforme, iba viendo que se iba a colocar la camiseta azul y blanco y dijo, ¿lo logré? ¿Era por lo que trabajaba? A nivel juvenil. A nivel juvenil. Fíjate que te voy a ser bien honesto. Mi familia, digamos, no, no era tradicional en cuanto al amor al fútbol. Mi papá, mi mamá fueron deportistas en su momento, pero su deporte. Entonces, y digamos en el entorno cercano, no tenía personas, yo, vamos a, o que me estuvieran llevando a los estadios. Entonces, yo, a la edad de 17 años, yo estaba concentrado en jugar hasta cierto nivel, pero te soy sincero, nunca me pensar en la posibilidad de involucrar en medio, aunque sí habíamos elegido algunos jugadores por estos últimos años en relación a ser parte de una sub-17, Sub-17. pero la institución básicamente nos dijo que podíamos ir a entrenar bajo En la tarde. permiso, no íbamos a venir, nadie se quiso arriesgar. Entonces, esas cuestiones me hicieron de que yo no tuviera este panorama de que voy a dar el salto. Todo fue de una manera diferente.
Luego te cuento este proceso, ¿verdad? De la acción, Sí. yo, pero sí, ya cuando, no recuerdo con exactitud cuál fue el partido primero, ¿verdad? ¿No? Pero yo ya empecé a ¿Y a dónde estaba? por fue tiempo y ya de ahí yo ya con esa, ya no me quería salir de la misa, ¿verdad? Y aprendí, como te digo, gracias a estos jugadores, a Ben, Nicky, dinero, a trabajar a trabajar para afuera. Yo les agradezco mucho, valoro todo lo que ellos. Como le dije, ahorita el tema selección lo vamos a dejar un ratito en la nevera y, y vamos a platicar por lo que nosotros conocemos a Guillermo Morán. ¿Cómo fue su llegada al Toro de la Pampa, a Luis Ángel Firpo? Sí, interesante. Imagínate cómo van fluyendo las cosas. Voy a decir algo que lo voy a revelar, digamos, así, ¿verdad? Eh, Cuando yo comencé a ver a Fish, estaba entrando, yo no sé si era por las tomas, ¿verdad? El corte de guión. Sí, es cierto. No me agrada. Ojo, ojo. Esa era mi percepción afuera. Sí, Impensada en ese momento, sí, ¿eh? o sea, bueno, el tema se da que cuando nosotros estábamos, meten a campeonato, ¿no? Censo. Bueno, después se vinieron cuestiones administrativas y apoyo y Santa Clara, ya que ya dado el paso, yo acepto que ciudadana primera, ya está. Entonces, en mi ignorancia política, yo había visto, ¿no? Estaba el tipo, hablando de tipo, yo decía, ignorancia, en soberbia, decía, este equipo, en esta cancha, nada. ¿Por qué? Porque era una cancha, ¿ah? Sí. Vamos a la cancha de Santa Clara, Ah, sí, sí, está a escasos kilómetros de la costa. de la playa. Sí, Entonces, era un favor, desde aquí se van a ahogar. Bueno, yo contaba en todas las armas que teníamos nosotros a favor. a favor. Se llega el día del partido y nos metieron 5-6. Vaya, nada que ver, vea, lo que habían pensado. Y entonces, a ese partido yo era de jugadores tan extraordinarios técnicamente. O sea, eran los mejores del país. Que no necesitaban hacer un despegue o exagerado, porque sabían los preparados, recibían pasaban adecuadamente, se movían adecuadamente, no desperdiciaban su energía, no, estaba. Entonces yo lo vi, andar corriendo detrás de las cosas, ¿no? Ay, una cosa, ¿no? Entonces, de ahí nació la admiración, Ah, pero quedó en el aire, y yo seguí mi carrera. Luego de declarar, pasé a Mata, Mar- y mi llegada a Firpo no fue porque digamos, que ellos me hayan seleccionado. Fue un jugador, Marte también, estaba ahí, todavía. Yo estaba ahí, digamos, en el aire, ¿no? Ando, y recibo la llamada de este amigo, ya Guille, fíjate que hay, ah, me pregunté por ti, o sea, venite, me dice. ¿Sí? Resulta que él sale para atrás. Y se me abrió el espacio ahí en ese momento. El entrenador era Milo Millán y él dio el aval. Ah, pero desde que yo vi, o sea, el llamado,
yo dije, esta es mi oportunidad. Yo ya había visto lo que estaba, ya se había insertado, Estaba la idea. estaba la idea. Entonces yo dije, no, bueno, estar ahí y disfrutar, digamos, de la manera en que el proyecto para fue también de más yo que tomaron roles que eran bastante muy diferentes. Sería jugar. Todo eso te va dando herramientas. Obvio, sí. Luis Ángel Firpo. Y ahí es que para empezar, la idea, te tengo dos preguntas, pero vamos a ir por orden. ¿Qué año era más o menos? Para determinar y en la época y qué jugadores probablemente estaban ahí. Fue en el 2001. 2001. Jugador así. Estaba Aaron Canjura. Estaban varios jugadores. Lastimosamente estaban saliendo ya muchos. No, Firpo. grandes. Por ejemplo, estaba saliendo Leonel Cárcamo. ¿Qué se puede decir? Una de las verdaderas leyendas de la canción y le estaban dando la oportunidad de quedar como pero en activo todavía estaba poco. El zurdo más malo, le dicen. No, una cosa surrealista, te voy a decir, era bárbara, era increíble con la técnica que tenía, la acción, la edad, todavía lo agarré. Lo último de Raúl Toro Basáez. Todavía estaba Paro. También figura de Firpo. Tía. Memo. Celio. Celio Rodríguez. Tío. Era. Y de ahí ese equipo se fue una transición. Era joven. Pero estaban ya saliendo estas curas. Esta transición, puedo decir que fue compleja, porque el equipo todo el tiempo ha tirado nada, no dejó de ser. Estaba, esa sequía que usted menciona, sí, después de no sé, ahorita se me acaba de surgir la idea. ¿Ya estaba usted para la tanda interminable contra Det o fue antes? No, fue después. Sí, fue después. Yo estaba en Marte todavía y de hecho por unas amistades, eran seguidoras. Están todas, finales ahí. Chile, bárbaro. Dimos súper tarde, ¿verdad? Sí. Y no, eso fue uno donde, por cierto, llegamos a Con Alianza. Con Alianza. Pero de ahí esa sequía se prolongó. Sí. Se prolongó 5 años más. Cada vez esa etapa se iba haciendo más. La afición de Firpo es chuca. Dicen que es difícil. De que toda afición es exigente. Claro. Pero es incondicional. Y por sus frutos los conoceréis. Eso te lo puedo, y ese cariño inamovible hacia todo el, porque
Y hubieron momentos tensos. Yo lo recuerdo. Y hubo momentos donde la misma gente no, No despegaba. no respondía. ¿Sabes? Ya de esfuerzo, llegaban jugadores, no cuajaba y era difícil. Una vez pasaste de la barra, claro. Tuve otra que llamar a todos los jugadores, sentarnos ahí a la barra y su inconformidad. Y como les dije, todos los fines de semana. Sí, correcto. Y ellos, nada, lo que nos estaban diciendo era de que ellos seguían, que necesitaban algo, y ese acto era Ser campeones. correcto. Entonces, pero desde ahí también como que esa crítica fue cambiando y también, ¿verdad? Los aciertos de la directiva, solo jugadores que ya de que hemos llegado a para proceso dilatado, pero terminó en que en los últimos 2 años jugamos 3 finales. Sí, Y yo pienso que ahí con eso uno da por satisfecha la misión por la cual habíamos llegado. correcto. Yo, yo he tenido la oportunidad de ver todas las finales como amante del fútbol y soy aficionado del Águila. Para los que los que ya me conocen ya saben, soy aficionado de Águila, sí. Pero yo veo el fútbol, me gusta el fútbol y puede llegar FAS contra Alianza y veo la final. Puede llegar Firpo contra Alianza, vi la final también, la del año pasado. Firpo, Limeño, Alianza, la hemos visto. Y recuerdo que yo tenía alrededor de 13, 14 años cuando cuando se jugó la final contra FAS en 2007. Pues sí. Y después se volvió a jugar otra final, siempre con FAS, en 2008. No voy a decir quién hizo el gol porque él tiene que, él nos tiene que decir quién fue el que lo hizo. Sí, precisamente, imagínate cómo cosas. Y en la primera final de ese año habíamos perdido la final contra Metapán. Sí. Gol último minuto también, o extra. Uh-huh. Creo que no fue el Colorado. Acevedo. Uh-huh. Y es impresionante que ese campeonato había sido muy bueno para nosotros. Terminaron líderes. Sí, era el profesor Hugo Coria. Uh-huh. Mira, me llamó la atención el exigente. Sí, muy exigente. La gente lo cuestionaba por su personalidad, por lo que querrá llamar, pero ese era un caso. Entonces en su mente no cabía otra. Y tenía esa cuenta pendiente. Y te preparaba para que era. Si fuese usted, por supuesto. Claro. Pero yo recuerdo que cuando nos incorporamos nuevamente, ya teníamos los lanzamientos, íbamos al grupo, antes, les decía, vamos a volver a llegar, vamos a ganar, de qué habla, bueno, en esa edad, esa transición, llega el profesor Horacio Corder, pero también tiempo atrás había llegado Jorge Catedral. No me acuerdo de él. No. Extraordinario. Él nos hizo dar ayudó a desarrollar a los más jóvenes. Esa es la labor.
Sí, Ahora que es llegó cierto. a los años, la hizo Jorge González. O puede ser más. Creo que ya recuerdo quiénes estaban en esa época. Creo que empezaba Denis. O Denis Salas. No, No, todavía no había llegado. no estuvo nada. Llega Ok. bien. Entonces, este proceso de Jorge Ujú. Cordero, sus grandísimas hermanas de todas las personas, los jugadores, Chava, a ver, equipo, juego. Entonces, ah, mm, mm, era, fue excelente. Entonces, con él es que se da ese primer campeonato y a tanda de jugadores. Contra Faz. Esa Que tanda, sí, estaba con José Gómez en la meta, ¿verdad? Tapó el último penal. el primer El penal, primer penal, sí, perdón, el primero. lo tanda primero y Ujú. a Mario Costa, Costa Félix y Rojo. y Jorge Sánchez. Él era de los juveniles, ¿verdad? ¿Eh? Jorge. Ah, no, Jorge de No, Nilsson Sánchez Jorge, era, sí. Jorge, era de Sí, los era de ya, los mayores. Me equivoqué. de las Ujú. figuras, todo. Él, el joven, ya era fácil. Me equivoqué con Jorge Morán. No. Ajá, ajá. Pero no perteneció, sí. Entonces, vaya, se da eso, se dan las opciones y entonces ahí se libera presión. Creo que estaba Mauro Cayú, o ya se había ido. No, Ya todavía no. lastimosamente se había ido. Me acuerdo de Mauro, Bastante. que era muy bueno, Mauro. Claro que sí. Mario Cayú, Claro. sí. Unas cosas que digo, ya, sí, llegamos a una final, tanto Mauro y los jugadores. Ujú. Entonces, ya para el siguiente campeonato, de final, yo estuvo, Bien. Sí. yo no, de ver el capítulo de Ajá. Sí. participado. Y el golazo, ¿no? No lo vi. Y entonces yo dije que me trajo demasiados recuerdos, demasiadas buenas sensaciones. Jugando en Yo Usulután. les deseo que puedan tener ahorita ese, ya, Sí. puedan aprovechar. Bueno, entonces en aquel momento, ahí hubieron algunos cambios, Italia, pero ya, Y ustedes para adelante ya. el equipo jugaba bien, jugaba, Dios, no recuerdo tanto. Ujú. Antes, Mario, para meternos a final, Era Yuca, sí. Sí, clasificaban los primeros 4. sí, y ahí vamos ahí Aruñando. ganando los últimos 3, 4 partidos. Siento un poquito más tenso, pero en este lo hicimos sorprendente. Pero no, estamos al nivel equipo. Sí, Esos pues. jugadores. 30 campeones. Ujú. Sí. La gran Entonces, mayoría. sí, yo recuerdo que este partido entré En el no me segundo recuerdo, tiempo creo que entró. unos minutos antes de que terminara el tiempo. Mal, Ujú. creo. Siempre de ver el tiempo extra. Bueno, y se da esa posibilidad. A Fernando Leguizamón. Ya no era yo el encargado. Anécdota. Nuestro encargado. Patricio Gómez Parroche, el Pato.
Sí, gran Y delantero sí, en el muy Vista Hermosa. inteligente. Y hay una anécdota con él. ¿Puedo hacer ahí la pausa? Él. Sí. Adelante. Parroche había venido a prueba, no sé de qué equipo, y no sé, no recuerdo bien, pero de repente apareció en Firpo. Lo llevamos a un partido que jugamos en San Marcos, ¿no? Creo que andaba tocado, ya venía a probar hoy, todo bien, ah, no, pero no, no. Ujú. Entonces Fue para Vista Hermosa, si no me que ahí equivoco. fue donde Sí. él llegó a Formosa. Y yo me la estaba tanto porque lo veía jugar. Qué determinante Goleador. goleador, quedaron campeones, Es cierto. jugador más destacado, etcétera. Yo Era, decía, creo que fue el máximo goleador. creo que sí, Sí, jugador, pero eventualmente lo que tiene que tener claro. y regresó. ¿No? Y nosotros sabíamos que era como iba a Importante. ayudar muchísimo también en eso. Y luego un tiempo después vino Leonardo. Qué carne. Sí, sí, sí. Sí. También, fantástico Jugadorazo. jugador. Entonces, La gente venían buenos extranjeros. bueno, entonces, ya, estoy, nada, bueno, bueno, esa fue la, bueno, del ejercicio, pero, A ver, hay algo que aquí no se ha hablado. Ya era capitán del equipo, porque usted recuerdo que en ese partido usted andaba el gafete. ¿Quién era el capitán inicialmente? En el partido, sí, en el porque partido, como yo no había entrado, era Jorge Sánchez. Jorge Sánchez, y él le dio el gafete. Porque sí yo recuerdo que No, andaba el no, gafete. no, 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 en esa, no, porque Jorge no salió. no salió. Ok, O sea, digamos que como ahí todos saben de que hay un grupo de capitanes activos, claro. ya jugó, entonces, no, ese era Jorge. Entonces, bueno, ya Pato me ha dado oportunidades, y me dice, ah, ¿Se puede saber qué le dijo? aunque me lo merecía. Ah, ok. Y Pato siempre fue humilde, nunca lo vimos No, nada, tan, porque una gran persona. sí, Su nunca se vio personalidad fue así. agrandado ni No, nada. no, no. Fuera de la cancha, no, no sé. Adentro. Entonces, sí, cuando la gente pregunta de aquí, ¿y qué es lo que se vive aquí? Esto, a mí me da risa porque en realidad es como, de verdad, que es como las películas. Sí, Estás ahí, estás en el momento, ahí. estaba el estadio topado. Pero de repente es como que le das el botón de De mute. Ajá. yo dejé de, Ujú. solo veía Marco, El portero. ya ¿Quién no estaba de veía, portero? yo no tengo recuerdo incluso Ni del portero. Pero no gente, recuerdo quién estaba. No Fito, sé. Fito Fito, Fito, un saludo, gran amigo Fito, Fito Meléndez. fue compañero mío, yo lo conocí en el mar, Omar. y qué bárbaro para trabajar, sí, un profesional así que todo adaptado, bueno, ahí es una lástima enfrentarse en ese momento, tocaba, ¿verdad? Tocaba. Y sí, entonces se queda en mudo todo eso. Yo recuerdo que se me taparon los oídos cuando yo creo que ya estaba guindado en la malla. Es cierto, todo, pero que no Eh, solo fue usted, sino que todos lo siguieron. sí, pero hasta ahí sentí yo que Empezó volvía a gritar, a despertó al escuchar, público, sí, ¿eh? sí, sí, todo el mudo. Ya, ¿verdad? También de que fue
Ujú. pero 2008, ¿vea? sí, ¿no? Pero yo ya, puedo decir, yo sabía que más, pero pues, ya tomé la decisión de salir y bueno, sí se vino otra Sí, sí, sí. volver a 2008, empezar, sí. pero esa ya es historia que le toca A otro, contar. a otro, cabal. Sí, fue una sequía muy, muy grande la que vivió Firpo. Después del 2013 ya no habían quedado campeones, venían de Terrible, descender y terrible. descenso y descenso, descenso. Y principalmente es eso es lo que me lleva a pensar y lo que le dije hace un rato, la afición de Firpo es la más fiel. Es la más fiel. Mira, Por eso le dije, por su fruto los conoceréis. mira, y ahí yo aprovecho de mandarles abrazos, mi cariño a toda esa gente, porque pues sí, yo llegué a Firpo, como te digo, con cierta idea, Sí, ¿verdad? La sí. primera final con Alianza, que ahí ya dabas por descontado que el estadio se va a llenar, Ujú. que por la historia Y de ambos. correcto. Entonces, el Cucatlán, tú sabías que hasta te iba a quedar bien, Sí, pues, pero al final, pues, mucho en respeto, 2003, mucho respeto, que había formado, que habían agarrado de jugadores todos los de equipos. verdad, Ujú. una seleccioncita ahí, pues, entonces, no sé si decirte preocupación o qué, que ese estadio iba a Estar estar vacío. vacío, o Ujú. sea, ¿verdad? A ver de dónde salió tanta gente del San Salvador. Ajá, no, imagínate, y entonces yo empecé a escuchar gente, ¿verdad? Cercana, y me decían, Guille, vamos a llenar este estadio. Vamos, me decían, "Guille, listo, por favor, hagamos un pan, ¿sabes? Sí. Todo Sol General era de Luis Ángel Firpo. Ujú. Que yo, Sí. Yo recuerdo esa final. Las dos finales de ese año 2003 las recuerdo. Y las recuerdo porque, primero porque estaba pequeño y segundo, el San Salvador era un equipo que venía y venía siendo, que tenía pues los recursos. Primero, el que lo había agarrado tenía los recursos. Recuerdo ver a varios aficionados en la toma de Canal 4, en la toma de Canal 4 llorando. Aficionados de Luis Ángel Firpo llorando. ese equipo vino y en su momento, como creo yo que está pasando hoy, pero no, no hay frontera. Claro, Eso, digo yo, pues, pero yo ya estaba, con Firpo. yo, bueno, ya Sí, quiero, es, digo, eh, ni esa oferta, ni otra, quedaron, otra, sí, ah, quedaron después, me hicieron. Debo decir de que ese día quedaron, siempre hay algunas cuestiones, siempre, siempre, pero el objetivo de esa es ganar, y dentro de ellos, al final, está mi buen amigo y le mando un saludo y lo que especial de Ronnie. Bueno, presidente de Firpo. tanta alegría por él. Fue allá en Correcto. la experiencia. Fue Sí, ganado la parte de estar a cabeza. así Que es. me
alegra por todo lo que ha venido pasando y ya te cuento esas cositas, ¿verdad? Entonces, Son dos cosas que quiero platicar. La primera, de que quiero continuar, y gracias a todos los que están pendientes de esta entrevista. Estamos con Guillermo Morán, exjugador de Luis Ángel Firpo, ex seleccionado nacional juvenil, y así que estamos conociendo un poco más acerca de su vida deportiva. Eh, Hay algo que yo he escuchado en todos los futbolistas, y es la parte más difícil para un futbolista, y dicen el retiro. ¿Cómo fue ese proceso después de que usted dice, ni modo, ya no tengo para dar más para el fútbol, tengo que dar un paso de costado? sí, fíjate que eso, digamos, fue antes, antes, te vas dando cuenta de las condiciones en las que te vas desarrollando. Y ya los últimos 2 años que yo salgo del Firpo y paso a otro equipo, Ujú. quiero entrar en esta, Ok, es más de lo que te estoy de lo que viendo. se sigue viviendo. Ahora, me da alegría ver de que por lo menos hoy las circunstancias están, Más difícil. Sí. bueno, se da eso y sí es complejo, Mario, porque mientras uno está en este mundo del fútbol, meramente puede tener muchos mejores ingresos que fuera. Ujú. Pero, ah, es- esa transición, Uh, Me imagino. realmente sales de este medio donde tienes esto, vas acá y te das cuenta que bueno, todo lo que implica es claro, así que no fue sencillo. Pero la gente vas encontrando, ¿sabes? Banco y es que, ¿verdad? Este tema, pero sí es una transición que está, porque lastimosamente tampoco es que ganes para, bueno, Ujú. poder, ah, y muy probable puedan quedarse Ah, medios. Estás ahí, estás bien, fuera de, hay que ver. ¿qué más se hace? Es complicada entonces la etapa del retiro. Pues yo, al menos, con mi experiencia, Sí. yo creo que es así. Oh, Pues, y de esas etapas ¿no? De- gol rápidamente a o decidieron empezar sí. muchos ex que decían, "Ah, Santos Cabrera está allá en Estados Unidos. ¿eh? Ujú. Hay otros, ¿verdad? Ya, eso habla de que hacerlo, Sí, pero también yo no puedo quejarme, Mario, porque en toda esta etapa, ay, ah, cuando tú claro. esto yo lo digo en broma, Mario, pero a mí lo único que me hacía falta para hacer era que me pusiera chinchillera y mi vincha, ¿verdad? Que usaba, así lo vivía. No era un problema levantar ¿Cuál era? o a la hora que fuera. Ujú. Ya no estaba. Pero bueno, sí, estas son cosas diferentes. Sí, y cada etapa tiene su inicio y lastimosamente tiene su final. Entonces,
Firpo ha sido es una de las instituciones deportivas con mucha historia, con más prestigio, y quisiera saber su opinión o cómo vivió, si vio el partido de la final contra Alianza, fue el año pasado. Año pasado, como Como que si fuera hace un montón. Tiempo, ¿verdad? Y si no me equivoco, todavía es un mes, menos de un mes. Menos de un mes, sí. Fíjate que al respecto decir que yo tenía real deseo de ir, pero nos tocó una ok. Correcto. Del programa Indes Pro Talent. Uh-huh. Entonces, la capacitación era 18, 19 y 20. Pues, y se supone que íbamos a salir con las noches, 9 de la mañana hasta, bueno, o sea, en días las jornadas, ya tenían sus sesiones de descanso ahí, pero la última sesión era ya noche, 7, entonces terminábamos. Hijo de puy. Y bueno, dije yo, ni modo, tengo que quedarme. Uh-huh. Al final suspendieron porque quitaron y nos dejaron a nosotros ahí. Y en la previa todavía hubo gente que me dijo, Guille, mira que vamos a ver si te conseguimos algo. Y yo, no tengo este compromiso. Y bueno, pero bueno, entonces lo que hice fue que me quedé ahí en el hotel. Ajá, en Merliot. Entonces la agarré al suave. Digamos, desde estreno, me quedé ahí. Me cambié tranquilo y cabal, salí justo. Bueno, de hecho creo que me tardé unos par de minutos, ¿no? Que ya había iniciado el partido, pero tuve la oportunidad tranquilo y con alegría enorme. ¿verdad? Porque había una persona ahí que me decía, ay, yo voy con la Alianza, y yo, no, te va a ir mal, ¿verdad? Y así al gol lo celebré como si hubiera estado ahí en el estadio. Como el que celebró en 2008. Además, no, tampoco. No tenía tanto espacio, pero sí, ¿verdad? La pero emoción. me refiero a la alegría. Sí, claro. Sí, claro sí, son. Y así fue. Pura y gente ahí. Es lo que yo te digo. Han pasado, no sé, muchos años. Tiro Del equipo. Y a estas alturas todavía muchas personas estamos ahí comunicándonos a través del tiempo. Entonces la gente ahí en redes felicitándome como si yo hubiera sido parte del equipo. Y también yo felicito a la gente de aquí del país, de fuera del país. O sea, te digo, el equipo tiene una condición especial con la gente que es a nivel nacional. Y ese fenómeno no se lo puede hacer. Este equipo original que llegó a ser 7 veces, ¿no? Ese amor se ha ido heredando, te puedo decir, de generaciones. Sí. Se ha ido arrastrando. Y todavía sigue. Y sigue vigente. Entonces, te digo, es muy especial, ¿verdad? Seguir ese contacto con la gente. A pesar de que el tiempo va pasando. Nosotros fuimos a hacer un en vivo. Fui a hacer un en vivo antes del partido. Lo hice en TikTok. Y estando allí no sé, al inicio, yo le voy a ser honesto, yo no sentía esa alegría de una final y aquí y allá, y dije, no lo voy a hacer, no. Me bajo del bus, llegando a 2 cuadras antes del estadio, empecé a ver los buses que iban completos y repletos de aficionados de Luis Ángel Firpo, y vi otros que iban caminando, y ahí se detuvo uno, ahí por la terminal de Occidente se detuvo uno, y me sentí una corazonada. Firpo va a quedar campeón.
Firpo va a quedar campeón. Y desde ahí empecé a caminar rumbo al estadio. Y pasé solo en el área y fui a ver el área también de Alianza, porque nuestro medio es independiente, no estamos con ningún equipo, a favor de un equipo. Nos gusta el fútbol, Claro, y el fútbol es el principal objetivo de este canal. Y me fui, no sentía el mismo ambiente. Les soy honesto, y se los digo a todos ustedes. No sentía el mismo ambiente, la misma alegría, el mismo fervor con la que la afición firpense estaba sintiendo ese momento. así es. Era el Firpo que estaba llegando. Pero también acuérdate que todo esto tiene una carga emocional de que todo lo que pasó en el Claro. porque se burlaron de nuestro equipo, que no podías por una cosa, por otra, Que compró categoría. que compró categoría, bueno, tantas cosas, ¿verdad? Alguien me cuestionaba ahí de los medios acerca de esas cosas. Yo le digo, vos te digo, con las que nos toca lidiar, y al final es el momento que estamos viviendo, Sí. y al final va a ser parte de la historia si ganamos. Y yo también estaba súper optimista que así iba a ser, porque en general es, Sí. aunque, y es una realidad que fíjate, Alianza años antes, Buenísimo. Sí. de respeto, que cuando hacían vos veías quiénes iban para adentro, decías, No se notaba la diferencia. esto va a ser mejor todavía. Sí. Y aún con todo eso, decían, Firpo tiene jóvenes, Firpo aquí, y yo les digo, pero tantas estadísticas, Ujú. jugadores están para consagrar todo eso, Claro. toda esa carga que venía ahí, pues para nuestra afición, pues veía las tomas, pues, de las cosas que compartieron en las redes, ¿verdad? Los amigos, era fantástico. Ya, un graderío Sí. mágico, fantástico. Yo los felicito, dice que los quiero muchísimo, y les agradezco que hayan apoyado a nosotros, que hoy en día sigan sintiendo ese mismo amor o mucho más. Para decirle otro dato también. Mínimo, me encontré como 6 o 7 amigos míos. Y yo los vi y los veía emocionados, los veía cantando con sus banderas del Firpo, con su gorro del Firpo, con la camiseta. Uno hasta Ever, saludos también. Hasta el Toro se ha tatuado aquí en el brazo. Imagínate. Y aquí en la pierna izquierda se ha tatuado el logo de Luis Ángel Firpo. O sea, ahí uno puede entender y puede magnificar el amor que le siente la afición al Firpo. Sí, digamos, es personas apasionadas. Sí, ese es sí. Identificadas. No se hacen ese tipo de canciones, otros somos más mesurados. ¿verdad? Pero no, la gente, pues, que digamos, Claro. decir que saben que tuve alta trayectoria, pues recuerdan. Sí. Cada uno. Ahí, Correcto. pasó, pero la identificación Con Firpo. Y es con Firpo. se incrementó, ¿verdad? A raíz de ese tiempo y lo que ha venido después. Son yo digo, parece que un poco, porque me encuentro con la gente, no hubiera pasado. Se detuvo. El cariño se mantiene, esa calidez. Pero bueno, también porque las cosas terminaron de buena manera. Sí. Habíamos dejado el tema, bueno, vamos a dejar el tema Luis Ángel Firpo, el tema clubes, y para ir ya cerrando, en selecciones,
porque ese lo habíamos dejado lo habíamos dejado en la refri, lo habíamos dejado en el congelador. Lo vamos a sacar. ¿Cree usted que en algún momento pueda cambiar esta situación con las elecciones? ¿O si sigue, o si siguió siendo la misma cosa cuando usted estuvo en ese proceso como juvenil? Yo, como amante del deporte en general, ¿verdad? Correcto, Pero eh, no siempre, siempre tiene la de que alguien en el momento comience a trabajar donde hay que estar. claro. Y a través de los años, Mario, si tú te das cuenta, todo mundo ya sabe dónde hay que trabajar. Es la misma conclusión que llegamos en toda la eliminatoria. Todo el mundo sabe a dónde es que hay que enfocar, pero no se hace. Sí. O si Y se hace desordenado. muchos, Claro. ahí a veces también es entrar en polémica, ¿verdad? Pero bueno, esto es así. Em, Ahora, ciertamente hay una expectativa. Claro. No, estar de acuerdo con no, a mí parece correcta la transición de las personas, o al menos tengo una expectativa de que ha presentado un trabajo que viene, no sé si es sub 3, Desde la sub 3. pero desde hace meses. Yo el año pasado saqué un curso de administración de cosas y a esta sesión llegó no sé si a esta María González, ¿eh? No, ya estuvo. Ya salió. Ok. Ujú. Él llegó a ese evento y días después estuve en su despacho. Estaba todo esto, y está muy interesante cómo se vio eso, nada de la noche a la mañana. ¿Cuántos jugadores tiene el extranjero? Rolando Rolando González, sí, sí, González. sí. Saludo y agradezco el tiempo que tomó para que pudiéramos platicar sobre el tema. Eh, entonces, uno entiende ahí, ¿verdad? Que se necesita determinada, también enfocar recursos, personal preparado, dado, un montón de cosas, pero en realidad es una expectativa diferente, al menos hasta ahorita se ha pasado, como manera en la que se va a trabajar. Ahora, desarrollo de un deporte, Sí, es correcto. entonces 10 años, 20 años, 30 años, Es pero, posible. sí, pero que comenzaron a tener, y lo que aquí teníamos es que nunca se Así es. en Así serio. es. Entonces, hoy veo ahí a ex compañeros, ¿verdad? Creo que Gilmar está a cargo de De la 15. 15, Ya lo no entrevistamos. sé qué está Está como todavía preparador físico, está si no como me equivoco. preparador físico. Bueno, En los, y ujú, sí, no recuerdo quiénes más ex compañeros están todavía involucrados, pero es agradable ver, ¿verdad? Al menos tiene la posibilidad. se cambia. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Esperar, esperar, al menos ya se dio. Lo que te iba a decir es que em, en este periodo que estuvo Rolando, vi que empezaron a implementar el TDS, Sí, el TDS. Ujú. y eso es algo que nosotros quieran ser fuera de para Ujú. De ¿verdad? talentos. Porque mira, era este complejo era que esos compañeros, muchos de ellos amigos todavía, venían desde San Miguel,
pan. Eran ellos que venir aquí a pasar una Bueno, y así. Entonces, era un sí. ¿Cuánto de pasaje se les iba? dejar Comida, dejar de estudiar, o sí. muchas cosas. Entonces, eran los de aquí en Don Salvador, No, si sí, queríamos, quedábamos, ¿no? para su casa. ¿Y ellos? Y ellos no. Ujú. Así es. Entonces, eran condiciones Bien difícil. aquí yo de titular cantidad de jugadorazos Y jugadores, buenos talentos. no tuvieron Sí, este ritmo de vida futbolística, de deporte, no les iba a permitir. Pero ellos optaron por salirse de ese medio. por Y ahí no irse. iban. Entonces, sí, espero nada. Saludo y le agradezco mucho eh, la disponibilidad y disposición que ha tenido para que yo pueda trabajar tiempo no tuve. Entonces me da gusto ver que ellos están, me parece, no pasa nada. Creo que de todos es ver un desarrollo real y sustentable. Así es. Eso es lo importante, ¿verdad? No querés una, am, como probar algo y qué bonito fue y después ya no lo vas a volver a Ya ver no. otra vez. Que querés que tengas fútbol competitivo. Y sigue la no- Sabemos de que no todo es ganar. Sí, sí. Entonces, generalmente Se gana. pero estar ahí, Estar constante. ser otra vez una potencia, ¿verdad? Sí. Luego vas a ganar. Ya seguimos todavía en la nostalgia del 82. Imagínate. Ujú. Creo que la última, ¿te acuerdas? Que estuvimos cerca. No, Incluso 2010 sí, para correcto, Sudáfrica. correcto. Bueno, Entonces, ya sabemos lo que ocurrió. o sea, pero es lo que generaciones Sí, espontáneas que surgen. salieron Ujú. cierta cantidad de jugadores, nada características, y de ahí otra vez. Y encajaron Y de sí, ahí sí. ya no hay trabajo. No, 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 no. Se van perdiendo, y eso es lo que nosotros queramos hacer, es constancia, edad, para llevar a la práctica. Así es. En algún momento nos va a llegar. Sí. Y ojalá que sea porque la gente, y me decían en un en vivo, yo les digo, y se lo dije a los seguidores, y se lo digo a los seguidores, de este lado y de este lado. Ajá. Les decía, no porque don Yamil Bukele haya ganado el 12, el 13 de diciembre esto ya iba a cambiar. Mentira. Él, y probablemente, y no es que le esté tirando yo a él la mala leche, como decimos en El Salvador, sino que quizás él deje las bases sentadas del edificio que se tiene que construir y se está construyendo. Y si es posible, hasta botar y escarbar y quitar lo que está ahí. Mira, voy a aprovechar acá. Tenemos Dele, adelante. para hablar de cómo ha sido mi vuelta a este mundo. Dele. Tiene que ver precisamente con el programa nacido a través de la Fundación La Liga, el programa La Liga Valores. La sesión pasada, buen amigo, el alcalde de Ayala, me aprecio mucho y le agradezco esta oportunidad de haber dado este paso para que quisiera. Ahorita para analizar este proyecto, allá nada absolutamente. Entonces, me dan la posibilidad de llevar esto.
bueno, todas esas cosas. Pero para entrar se necesitaba al menos un monitor. Tuve que verme yo a ese rol. No, yo claramente lo digo, no es mi, como mi principal vocación, ¿verdad? Pero lo hago con mucho cariño porque es la gente, los niños, niñas de la que necesita y necesita. De 5 a 8 años, grupo, empezó de 7 a 8 años, pero la incidencia de el programa, la brecha, la de brecha, 2 años, okay. ¿verdad? Y el otro 9 a 10 años, lo que los grupos, el amigo Fernando Rivas, que también es fruto de otras cosas, que es el coordinador, Ok. que es un apoyo espectacular en todos los torneos nacionales, etcétera. Entonces, entro yo al programa, primer apoyo, ahí, noto, empiezo ya a reunir, vamos, la gente. Yo sí lamento que ese programa no se desarrolló como inicial. Ya, fíjate, por lo menos, una escuela asociativa, en aquel momento era las razones uno nunca las sí. Yo, sin embargo, allí, en ese nivel la plena trabajó, hay una base de jugadores que eventualmente pueden. Son potencial. El profesor Fernando es quien ha atendido ese grupo, todos los ellos ya ha visto un nivel, sabe que no es nada. Pero la semilla. Entonces, ¿qué pasaría si podemos reactivar? Ya está todo. Sí, sí, sí. Hay que abonarlo, hay que cuidarlo. Correcto. Pero ya estuvo ese planteamiento. Fue muy bueno. Más allá de las críticas, yo sí, cierto. Para saber, entonces, es cuestión de retomar, ojalá, para luego volví a encontrarme con un montón de fútbol, que también está obligado a todo mundo. Sí. Hay tanta gente trabajando bien. Ver que todo eso se vaya juntando y, bueno, las personas que dieron al aval para este programa son las que hoy están. Sí. A ver, se va a desarrollar capacitaciones que van girando. Las necesidades van cambiando conforme va pasando los años. Y la necesidad que tenía este fútbol de tener un nuevo tratamiento, porque el diagnóstico ya está, pero hacía falta de que un nuevo médico lo viera y le diera otro tratamiento del que ya le habíamos dado. Así que esperamos, porque creo que todos los amantes del fútbol, estamos en la misma sintonía y queremos que esto mejore y se están abriendo y se están dando pasos para que esto pueda mejorar. Para ir terminando ya la entrevista, este mascón, como le llamamos. Se ha ido hasta tiempos extras, creo yo. Pero era necesario. Sí, correcto.
Porque es que la plática con los exjugadores, así es, se extienden. Es que lo que pasa es que hay demasiadas anécdotas. Claro. Es exagerado. Como eso se va mezclando con los compañeros. Sí, así es. Ahí tenemos material para rato de conversar y eventualmente lo vamos a ir haciendo. Así es. La gente disfruta, ¿verdad? La gente que vio de afuera las cosas disfruta viendo que adentro cosas no tan sencillas. No, así es. Algunas son hasta divertidas. Sí. ¿Verdad? Pero se tienen que guardar ahí en ese momento por medio, pero todo es aprendizaje, todo eso. Yo digo, esta carrera pienso que mucha gente quisiera vivir. Así es. Tocados por todo este privilegio, no podemos más ser agradecidos. Así nos tocó es. Estar ahí. Vamos a ir ya finalizando. Para eso le vamos a pedir a nuestro invitado que diga sus palabras finales y un mensaje para todos los futboleros. Bueno, para comenzar, a ti, Mario. Ok. Has tenido esa paciencia. No ha sido intencional, ¿sabes? ¿Verdad? Pero claro. Contento, ¿verdad? De poder compartir también a gente que ha estado viendo y aquí también para decirle a la gente que está acá en TikTok, que es la primera transmisión. Mario me ha ayudado aquí a hacer todo el proceso para que lo hayamos hecho o lo hayamos concretado, ¿verdad? Que espero, ya voy a revisar ahí quiénes son los que han estado interactuando, les agradezco y les prometo que próximamente vamos a hacer algunas actividades más. A la gente que ha estado escuchando aquí, ya digamos y escuchemos, yo pienso que esto es bueno porque nos surgen ideas, ¿sabes? No es solo un tema de disfrutes, que si algo de lo que se propone aquí de la experiencia sirven, pues bueno, estoy muy agradecido con Dios, ha permitido estar, que van viviendo buen ánimo. Así es. Así que Mario, estoy a tus órdenes y ojalá que sigamos compartiendo el deporte y sobre todo el fútbol. Muchas gracias a todos. Bueno, este canal está para todos ustedes, está al servicio de ustedes. Y aquí hemos platicado con varios exjugadores, con varios jugadores, con algunos entrenadores también. Y ese es el mensaje para ustedes que son amantes del balón, que sigamos disfrutando. Ya empezó el torneo apertura, el torneo clausura, y a seguir viendo el fútbol y a seguir amándolo sobre todas las cosas. Recuerda que estamos en todas las redes sociales, estamos en Facebook, en Instagram, en TikTok como Futbolero SLB y por supuesto en este canal de YouTube que es el Futbolero SB, y este ha sido un episodio más del podcast Masconeando FC con nuestro buen amigo Guillermo Morán. Nos vemos en la próxima.